puedo pagar, no me parece eso, pero bueno. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna otra indicación? No, no, por mí ya adelante. Ah, ok. Ok, Bueno, ya. dígame acá. No, pues aquí estoy, como existe una regla común y es que quien reta Sí, empieza el sí. debate, como Páramo me retó, a él le corresponde empezar. Sí, 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 ayer también para que quede claro, Miqueas y hermano Páramos, ayer mencionaron de que usted podía tocar la iglesia de Miqueas y Miqueas la iglesia suya, hermano Páramo, ¿era correcto? obviamente, Ah, sí, correcto. obviamente, claro que sí. Al tocar las iglesias tiene que ser con respeto de ambos lados, ¿verdad? Sin Claro ofensas, que sí. sin... Ok. Entonces, bueno, damos inicio. Sí, obviamente Eh, se entiende, no quiero, si alguien interrumpe, se van a regresar los 3 minutos del inicio del contrincante. Aunque lleve yo 2 minutos 40, si Miqueas interrumpe, se le regresan sus 3 minutos. Igual yo, si interrumpo a Miqueas, se van a regresar los 3 minutos. Entonces, amén. tratar de no interrumpir para que terminemos rápido, porque estoy trabajando, no quiero perder mucho tiempo. Pero eso es lo ideal, ¿verdad? No interrumpirnos. Ok. Y otra cosa importante, responder la pregunta que se le haga al contrincante, no darle vueltas, responderla para que las personas que están viendo el live pues sepan quién no está respondiendo y quién sí está respondiendo. ¿Ok? Sí, ok. Eh, Una Adelante, sugerencia, entonces, si gusta, se presentan para dar inicio. una sugerencia, una sugerencia, una sugerencia, darling. Dígame. Vamos a aclarar algo. Aquí, preguntas bajo falsa premisa no es válida. Preguntas que desvíen, que obedezcan a desviar el tema, no es válida tampoco. Las preguntas No, tienen que hacerse dentro del tema. por del eso se tema. está aclarando que las preguntas tienen que ser contestadas referente al tema, porque el tema es cómo se recibe a Cristo. Entonces las preguntas van a ir siempre encerradas en el tema y la respuesta es igual y la refutación igual. ¿Ok? Entonces, hermano Páramo se presenta para dar inicio. Claro que sí, hermana. Écheme mis 10 minutitos. Este, Ya nos conocen todos, ok, ¿no? ok, Sí, no, ya nos perfecto. conocen todos. Ahorita se los pongo. Ok, Permítame. Bueno, su tiempo inicia con 10 minutos de exposición, hermano Páramo. Su tiempo corre ahora. perfecto. Bueno, ya todos me conocen, somos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. El tema que llevamos a cabo en este día, en esta tarde, con nuestro amigo Miqueas, es acerca de cómo se recibe a Cristo. ¿Cómo se recibe a Cristo? Bueno, la manera de recibir a Cristo es mediante la predicación, ¿verdad? Es mediante la predicación. Déjenme rapidísimo. Vamos a buscar el texto. Agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Ese texto lo vamos a leer rapidísimo ahí en 1 Corintios 1:21. Quiero rapidísimo eh, hablar de 1 Corintios 1:21. Lo voy a leer rapidísimo para no perder mucho tiempo. Y dice así el texto: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, la predicación es el medio por el cual se da a conocer a Jesucristo. No hay otro medio en cuanto a lo que está escrito aquí, ya que si hay otro medio para recibir a Jesucristo, tendríamos que quitar este texto de aquí, ya que dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, el paso primero, según la doctrina de la luz del mundo, recibir a Cristo, primeramente debe haber alguien que predique a Jesucristo. Eso es algo importantísimo que en la luz del mundo está clarísimo. Ahora bien, este mandamiento inicia con los apóstoles ahí en el capítulo 28 de Mateo,
dice el verso, o más bien vamos a leer Marcos 16:16, que es más clarito, Marcos 16:16, que nos habla y dice aquí, 16:15, y les dijo a los apóstoles, ya que estaban reunidos solamente, exclusivamente los apóstoles, no había ningún otro tipo de discípulo en ese momento ahí, en aquel lugar, aquel monte que Jesucristo los mandó llamar. Allí el Señor Jesucristo les da el mandamiento y les dice, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, a partir de ahí, este mandamiento, lo que coincide con 1 Corintios capítulo 1:21, de que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, esa predicación fue dada por el Señor Jesucristo exclusivamente a sus apóstoles. Ellos son los indicados para la predicación del evangelio. Empiezan los apóstoles entonces a predicar, que es exactamente la manera en que la luz del mundo lo hace. Tiene que haber ese ministerio, que es el ministerio que está a cargo de la predicación. Está a cargo de la predicación. Nosotros lo leemos ahí en el capítulo de Hechos, el verso, vamos a leerlo a partir del verso 6. El verso 6 dice el apóstol, la menciona aquí, vamos a leerlo rapidísimo. Dice, el verso 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese ministerio de la palabra no lo tenían los diáconos, no lo tenía la iglesia, lo tenían los apóstoles, el ministerio de la palabra. Ese ministerio, que es el ministerio que Jesucristo instituyó para la predicación del evangelio, está en sus apóstoles. A partir entonces de ahí, la luz del mundo, de esa misma manera, teniendo este mismo ministerio puesto por Cristo, el ministerio de la palabra permanece en sus apóstoles. Ese ministerio no es transferible a nadie. No se puede decir que también los diáconos tienen el ministerio de la palabra. Ese ministerio solamente lo tienen los apóstoles de la predicación del evangelio. Posteriormente, los apóstoles, con esa facultad que Dios les da, con esa autoridad, autoridad para la predicación, no del ministerio, de la predicación, el mismo apóstol Pablo a Timoteo, de Timoteo, el capítulo 4, viene allí el mandamiento ya directamente de los apóstoles a los ministros, en este caso también atañe a toda la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, dice que prediques la palabra. Fíjense cómo viene el mandamiento. Obviamente, aquí está la parte fundamental, donde está el mandamiento el apóstol Pablo a Timoteo. No que Timoteo no predicara antes, claro que sí, Timoteo ya predicaba, ¿verdad? Obviamente no le está diciendo el apóstol Pablo que lo que hacía anteriormente estaba en desobediencia, porque a partir de él estaba dando el mandamiento. No, el mandamiento ya lo tenía el Timoteo, pero el apóstol Pablo aquí está dejando un testimonio que el mandamiento para predicar el evangelio lo otorga el apóstol Pablo a Timoteo. No lo otorga Jesucristo directamente a Timoteo, no lo otorga ninguna escritura, se lo otorga a Timoteo la autoridad para predicar. Es de la misma boca del apóstol Pablo que viene el mandamiento de predica la palabra. Entonces, así también la iglesia a la luz del mundo tenemos ese mandamiento de predicar, no directamente por Jesucristo, porque no es así. El mandamiento de Jesucristo, del ministerio de la palabra, permanece única y exclusivamente en los apóstoles. Aquí se cumple entonces este mandamiento hermoso de la predicación del evangelio. ¿Cómo se recibe a Cristo? Entonces,
mediante la predicación de la palabra. Mateo 10:40 lo menciona así rapidísimo, vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo, le digo al Señor Jesucristo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es un mandamiento que el Señor Jesucristo estableció, más que mandamiento, es una, ¿cómo podría yo decirle a los hermanos? Es algo que quedó instituido. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Esto aplica a los enviados por Jesucristo. Cuando estuvo el Señor Jesucristo presente sobre la faz de la tierra, envió a 70 que no eran apóstoles, pero Jesucristo los envió. A esos 70 Jesucristo los envía y a ellos también les dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, esa es la forma en que Jesucristo ordena y manda que se le reciba. Hay un texto que lo acabamos de leer y lo quiero volver a leer rapidísimo. No sé cómo vamos con el tiempo ahí, pero vamos a leerlo nuevamente. Lo dice lo que llamamos en 1 Corintios, el capítulo 1. Vamos a leerlo rapidísimo, que es el verso 21. Lo estaba leyendo hace ratito, ahorita déjame leerlo rápido por acá. 1 Corintios 1:21, dice el texto, dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí entonces, conocer a Cristo, conocer a Dios, recibir a Dios, está en la facultad de Jesucristo. Mateo 11:27, vamos a leerlo rapidísimo, como dice en Mateo capítulo 11, el verso 27. Vean lo que dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo. Vean, dice el mismo Señor Jesucristo, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. El Padre es el único que conoce a Cristo. Ni al Padre conoce alguno, es decir, nadie conoce al Padre sino al Hijo, sino el Hijo. Es decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y dice el Señor Jesucristo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, el Señor Jesucristo se queda con la facultad y la potestad de darse a conocer a Él mismo y a su Padre, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Jesucristo tiene esa facultad y dice, y esto a quien yo lo quiera revelar. Esto hasta el día de hoy permanece en la luz del mundo. Nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, sino solamente sus apóstoles, en los cuales Jesucristo se ha revelado, como dijo el apóstol Pablo. Yo creo que es todo, hasta ahí llegué. Adelante. Perfecto, Dios le pague. Bueno, terminaron los 10 minutos del hermano Páramo de exposición. Viene el tiempo de Miquea. ¿Está listo, Miquea? Sí, estoy listo. Ok. Estoy listo. Le corre su tiempo en este momento, Miquea. Adelante. Para un momentito ahí, por favor. Un momentito. Ok, pues, adelante. Ok, adelante. Corre su tiempo. Bueno, en parte, no sé, en parte yo estoy de acuerdo con el señor Páramo. Yo podría citar lo mismo que él me citó, en el sentido de que yo entiendo lo mismo que él plantea, que a Jesús se recibe. Permíteme, Páramo, permíteme. Es que no me menciones a mí. Regresen a su tiempo. Sí, regresen a su tiempo. Habíamos quedado. No me menciones a mí. Eso no lo hablamos, de que no se puede mencionar, eso no lo hablamos. Tengo que mencionar porque estoy debatiendo contigo. Tú ibas a hablar de tu doctrina. Miquea, porque contigo. Hermano Páramo. Miquea. Tengo que mencionarte a ti, claro. Tranquilo, Miquea. Miquea tiene que exponer. Tiene que estoy haciendo. Ok, Miquea, su exposición tiene que presentar
Me escucha, Miquea. Su exposición tiene que ser cómo se recibe a Cristo, porque va a exponer Correcto. usted. Ahorita Pero no puedo está mencionarlo. refutando, no está contestando, No, sino que pero puedo exponiendo. mencionarlo. Puedo mencionarlo porque estoy debatiendo con él. No es con Juan ni con Alfomeguita que estoy debatiendo. Tengo que mencionarlo a él porque con él es que estoy Ok, debatiendo. Aquí no, Está bien, aquí no ándale pues. tenemos eso de que no puede mencionar. Él me Bueno, puede mencionar a mí adelante. también. Sí, Adelante. pero Póngale su tranquilo, tiempo. Miquea. Ok. Póngale. Adelante, Miquea. Déjeme mencionarlo. Bueno, ok, adelante, voy. Bueno, mi estimado Páramo ha presentado argumentos en los cuales yo estoy de acuerdo con él. No está en discusión. ¿Cómo se recibe a Cristo? A través de la predicación. Y leo un texto donde Pablo, pues sí dice que a Dios agradó salvar a través de la predicación. Yo estoy de acuerdo con eso, claro que sí. Pero aquí el problema es que mi amigo presenta y dice que solamente los apóstoles pueden predicar. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, yo entiendo cómo se recibe a Cristo. Le voy a decir, voy a plantar el primer principio que estableció el apóstol Juan de cómo se recibe a Cristo. Y yo creo que 10 minutos me va a quedar mucho porque esto no hay que abundar mucho. Juan dice lo siguiente, Juan 1, 11 al 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que le reciben? Juan lo testifica. Los que creen en su nombre son los que le reciben. Lo leo de nuevo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, ¿quiénes fueron los que le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para recibir a Cristo? Escuchar el mensaje acerca de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Así se recibe a Cristo. Vamos a ver. Aquí podemos ver en Hechos, por ejemplo, en Hechos 8, vamos a leer aquí donde dice, en el 5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Vamos al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Yo pregunto, esos hombres y mujeres que se bautizaban cuando escucharon el mensaje de Felipe, ¿recibieron a Cristo? Sí, recibieron a Cristo a través de la predicación de Felipe. Y Felipe no era apóstol. Sí, recibieron a Cristo y mi contrincante no lo va a negar que recibieron a Cristo. Claro que sí. Podemos ver también acá en un episodio que se da con Felipe, el mismo Felipe y un etíope. Nos dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Vamos a dejarlo en suspenso para no causar tiempo. Respondiéndole a uno que dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si yo le pregunto a mi contrincante, ¿recibió Felipe al Señor Jesucristo? No lo va a poder negar, va a admitir que sí lo recibió a Jesucristo. Claro, lo recibió a través de la predicación de Felipe.
que fue enviado por un ángel del Señor. Entonces, mi contrincante sí iba a aceptar que recibió a Cristo. ¿Cómo lo recibió? A través de la predicación de Felipe. Pero Felipe no era apóstol. No era apóstol Felipe. Vamos a ver otro episodio. En Hechos 11, 19 en adelante, registra lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Si yo le preguntara a mi contrincante, este gran número que creyó y se convirtió al Señor, ¿recibió a Cristo? No lo puede negar, va a admitir que sí recibió a Cristo. Claro que sí. ¿Cómo lo recibió? Lo recibió a través del mensaje que predicaron unos discípulos, unos varones, que no tenían ningún título, no ostentaban ningún título, a través de unos varones, unos discípulos que andaban predicando el evangelio. A través de ese mensaje, este gran número creyó y se convirtió al Señor. Y mi contrincante no va a negar que recibieron al Señor. Sí, lo recibieron a Cristo desde el momento en que aceptaron o respondieron al mensaje y se convirtieron. Claro que recibieron a Cristo, porque es el debate aquí, cómo se recibe a Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo tanto, yo creo que yo no tengo mucho que abundar acá. El asunto es que las Escrituras nos dicen cómo se recibe a Cristo. A Cristo se recibe creyendo en Él, como lo estipula Juan 1, 11 y 12, como lo leí. Y eso no se puede negar, eso es irrefutable. Vuelvo y lo leo para confirmar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mi amigo al fin, pues, plantea de último el texto que ellos, pues, utilizan para decir que hay que recibir una foto para recibir a Cristo. Pero que vamos a dejar eso para las preguntas, para el careo, ¿verdad? Porque yo creo que con esto yo tengo. Creo que con esto tengo. ¿Cuántos minutos me llevé ahí, señorita Darlene? Le quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos, ok. Sí. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todo sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Lo voy a dar suspenso ahí, no lo voy a usar. Entonces dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leer lo que nos dice Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, mira, decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decid, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto lo voy a dejar ahí como base de lo que voy a resaltar aquí. Adelante. Gracias, Miquea. Bueno, excelente.
Viene las preguntas, solo iba a haber refutación y luego pasamos a las preguntas para la audiencia que está ahorita escuchando. Solo iba a haber exposición y 7 preguntas con 3 minutos de respuesta y 3 minutos de refutación. Hermano Páramo, ¿está listo para su primera pregunta? Claro que sí. Ahí va mi primera pregunta. Mucha atención, pon mucha atención para que me la respondas como yo te la estoy planteando. Mi primera pregunta tiene base en Romanos 10:15. Romanos 10:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? A partir de ese texto, mi pregunta es esta. Jesús, atención, Jesús, ¿cuál es el pago que le va a dar Jesús al que predica sin ser enviado por él? Número 1, la vida eterna, o número 2, la condenación. Pregunta cerrada. 1 o 2. ¿Entendió, Apelo. Miqueas? Apelo a esa pregunta. Es una pregunta que está fuera del tema. Aquí no se está debatiendo que si Miqueas. de una Miqueas. negociación. Ese no es el tema aquí. Aquí el tema es cómo se recibe a Cristo. Hágame preguntas. ¿Cómo se con relación recibe? al tema, mi amigo. No, Bueno, no acepto esa pregunta. Esa pregunta fíjese. nada tiene que ver con el tema. No, aquí no está el debate que si hay que regresar con autorización o no. No, Miqueas. esa pregunta no va con el tema. Hágame pregunta, el tema es cómo se recibe a Cristo. Hágame pregunta con relación al tema, mi amigo. Esa no se la acepto. Y lo aclaré, aquí no se valen preguntas que no sean concernientes al tema, ni preguntas bajo falsa premisa. Así es que Miqueas. hágame Miqueas, una pregunta conforme al debate. si usted a no la deja táctica. hablar, Miqueas, si usted no nos deja hablar, no podemos tampoco explicarle. La pregunta entra en el tema, Miqueas. Solo tiene que poner atención y analizar la pregunta y contestar. Mire, No, señora. dice- Esa pregunta nada tiene que ver con el tema. ¿Usted sabe cuál es el tema aquí? Les refresco la memoria. Aquí el Sí, tema es cómo se recibe a Cristo. Él tiene que hacerme preguntas con relación a ese tema, porque aquí no A hay ver. discusión Por- de si hay personas que tienen que ser autorizadas. pero bájele o no. una rayita, Miqueas, porque si no, no nos vamos a entender los tres. Bájele Ese no una es el rayita. tema. Sí, Digo- pero bájele digo, una. Ok, ok. Anticipé. Perfecto, pero déjenos hablar, pues, porque si no, no nos vamos a entender. Pero La entienda que se pregunta- meta el tema. Hermano, sigue con la misma pregunta, ¿verdad? Dice el hermano. Esa pregunta no vale aquí. Ese El no es tema hermano- aquí. Ok, Esa mire, pregunta hermana, no vale aquí. tengo No muchas vale contestar. preguntas. Déjelo, ok. Todos Sí, saben, sí. todos están viendo Espérate. aquí que la pregunta sí es Aclaré válida yo, porque lo aclaré al la principio. predicación, mira, estamos hablando de recibir a Cristo por la predicación. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ahí pero está. aquí Bueno, el tema no es entonces, cómo un recibir a predicador, Cristo. permíteme, No es la un predicador predicación. falso. Ok, ahí va la pregunta, Yo puedo, ahí estaba la pregunta, pon atención, te la voy a hacer. ¿Yo puedo recibir a Jesucristo por la predicación de un falso predicador? ¿Sí o no? Pregunta cerrada. ¿Entendió, Miqueas? Mira, ¿a qué tú le llamas un falso predicador? Porque Miqueas, Sí, yo entendí. Miqueas, por favor, ponga atención a la pregunta. La pregunta está súper clara, está bien sencilla, entonces no le veo la complicación de su parte. Dice el hermano, se puede recibir a Cristo de un falso, ¿qué dijo, hermano? ¿Predicador? De un falso predicador. Está bien sencilla, Miqueas. Entonces, le doy sus 3 minutos para que conteste. sí, está bien sencilla. Lo Ok, único que es una le pregunta. pongo sus 3 minutos. Sí, le voy a decir, Permítame. es sencilla, pero la pregunta es un tanto incoherente, porque un falso predicador, ¿cómo se detecta un falso predicador? Por un mensaje Pues por falso. eso es el tema, Miqueas, por eso son las preguntas, por eso es esta Escúcheme, plática. Señora, déjeme hablar, no se parcialice, déjeme hablar. Oiga bien, la pregunta no tiene coherencia. ¿Usted sabe por qué? Porque Entonces yo- ninguna va a tener coherencia para usted, Miqueas. Déjeme hablar. Señora, Déjalo déjeme hablar. hablar. Señora, déjeme hablar, por favor. Mire, Adelante. ¿cómo voy yo a recibir a Cristo por un falso predicador
si un falso predicador se caracteriza por no tener el verdadero mensaje. Entonces, una pregunta que no tiene coherencia. No puedo yo jamás recibir a Cristo por un falso predicador, porque el falso predicador no trae el verdadero mensaje, mi amigo. Entonces, trate de organizar su pregunta mejor, por favor, porque es una pregunta totalmente incoherente. Ok, Miquea. Amiga, déjeme hablar. Ya habló mucho, Miquea, guarde silencio, porque ya usted está interrumpiendo en las dos preguntas y ya eso es una falta de respeto. No se parcialice, póngame mis 3 preguntas, póngame mis 3 minutos para no, ya van 2. Señor. Ok, va a contestar la pregunta entonces. Preséntelo ahí los 3 minutos, preséntelo para yo verlo. Ahí. Ahorita. Son 3 minutos, empieza ahora, Miquea. Adelante. Sí. Bueno, escuchen la pregunta de Páramo a ver si tiene coherencia, porque Páramo no sabe lo que va a preguntar. Lo aclaré desde el principio, aquí no se admiten preguntas bajo falsa premisa. No se admiten preguntas que no estén conforme al tema. La pregunta que Páramo acaba de formular ahora no tiene coherencia. ¿Saben por qué? ¿Cómo voy yo a recibir a Cristo a través de un falso predicador cuando el falso predicador se caracteriza por no traer el verdadero mensaje? Entonces, si no trae el verdadero mensaje, no puedo recibir a Cristo por un falso predicador. Esa es mi respuesta. ¿Cómo lo voy a recibir, mi amigo? Traiga pregunta mejor coordinada, más coherente. Adelante. ¿Esa es su respuesta, Miqueas? Sí. 50 segundos, Miqueas, de su respuesta. Entonces vienen los 3 minutos de refutación del hermano Páramo, Adelante. Bueno, ya está, nuestro amigo ya está dando sus pataditas de gallo ahogado, ya no puede con el tema, ya sabe que está difícil, no tiene argumentos, ahora resulta que el falso predicador no anuncia de la escritura. Ah, caray, mira, te voy a dar un texto aquí, rapidísimo, mira, Mateo 7, vamos a leerlo, mira lo que dice el verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no te anunciamos? ¿No anunciamos en tu nombre? Porque profetizar es anunciar, es hablar palabra de Dios, ¿no es así, Miqueas? Oye, ¿esos eran falsos predicadores o eran verdaderos predicadores? ¿Qué eran esos de ahí, amigo? ¿Eran falsos o eran verdaderos predicadores? En tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre anunciamos. Señor, te dimos a conocer, porque en tu nombre, la gente nos recibía porque en tu nombre. ¿Y qué dice Jesucristo? Nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Igual que pasó allá en Jeremías, el capítulo, acuérdate de Jeremías capítulo 23. Yo no les hablé, pero ellos predicaban. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Yo no les hablé, pero ellos anunciaban. Nunca los envié. Ah, pero ellos corrían y decían lo que yo nunca les había ordenado que dijeran. Así también dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, porque como el tiempo antiguo hubo falsos profetas, hoy también va a haber falsos profetas, falsos predicadores. Amigo, estás totalmente tronado. Apenas venimos empezando en la primera pregunta, ya estás totalmente noqueado, Miqueas, por Dios. O sea, mijo, más, échele más ganas porque está quedando bastante mal con el mundo evangélico con estas preguntas. Estás quedando acabado. No sé, mira, todavía me falta un minutito. Así te lo pongo yo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Oye, ¿hay quien predica sin ser enviado? Sí. ¿Y usa la Biblia? Sí, usa la Biblia, pero nadie los envió. Pero ellos predican y te predican de la Biblia. De la Biblia te predican. Porque ahora resulta que todos los que predican de la Biblia están predicando bien. Oye, ¿y el católico predicará bien? Oye, ¿y el testigo de Jehová? Porque también el testigo de Jehová usa la Biblia. Oye, el adventista también predica bien porque también usa la Biblia. Ay, amigo, me da vergüenza. Hasta aquí porque la edad ya me está dando pena a mí. Adelante. Yo le pagué, Miqueas, viene su primera pregunta, Miqueas.
¿Está listo para hacer la pregunta? Adelante, adelante. Adelante, tome su tiempo y haga la pregunta. Bueno, aquí mis preguntas siempre van a ser en torno al tema, no voy a salir del tema, porque aquí, lo primero que dije yo, aquí no se vale pregunta fuera del tema, ni bajo falsa premisa, eso es lo que se empezó a ver aquí ya. Bueno, el señor Páramo, mi pregunta es la siguiente, es algo aquí extraño, que aquí se debate cómo recibir a Cristo, y yo pensé que Páramo venía con el texto Caballito de Batalla. La pregunta, Jaime, la pregunta. Sí. Páramo, ok. Según lo que postula la luz del mundo, que hay que recibir a un apóstol para recibir a Cristo, según Mateo 10:40. Según Mateo 10:40 hay que recibir a un apóstol para poder recibir a Cristo. Mi pregunta es la siguiente, Páramo. Según Hechos 8, nos dice que Felipe va enviado por un mensajero del Señor y va y le predica el evangelio a un eunuco. La pregunta es, dice que el eunuco se convirtió y fue bautizado. La pregunta es la siguiente: ¿el eunuco recibió al Señor, sí o no? ¿Y qué apóstol recibió el eunuco para poder recibir a Cristo? Adelante. ¿Entendió, hermano Páramo? Claro que sí. Ok, permítame, le pongo su tiempo. Su tiempo inicia ahora. Perfecto. Bueno, miren, sin hacer tanto brincoteo y no, que no, yo no quiero esta, a mí quítame esta preguntita, no, a mí no me hagas esto, no. Tranquilito. Precisamente el Señor Jesucristo dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo esto? Incluso dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, ¿oír a un apóstol es oír a Cristo? ¿Sí o no? Obviamente sí. Esto es quedó instituido en la iglesia de Jesucristo. Porque al igual que los 70, también Jesucristo los envía y también les dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces, si el Espíritu de Dios aquí lo envió a Felipe, más bien el ángel, no dice Espíritu de Dios, ahí corrijo, no dice el Espíritu de Dios, dice el ángel envió a aquel diácono Felipe a predicar. Oye, ¿y qué llevaba Felipe? Llevaba un evangelio ¿de quién? ¿De quién era el evangelio? ¿De quién lo había aprendido? ¿De quién lo recibió Felipe y a quién se lo estaba predicando? ¿Lo recibió de los apóstoles o lo recibió de Jesucristo directamente Felipe? Lo cual no puede ser cierto, porque el evangelio fue encomendado a sus apóstoles. Entonces los apóstoles enunciaban y predicaban el evangelio. Permíteme tantito. Regresa minutos. Que responda la pregunta. Miquea no puede interrumpir porque se vuelve el... Ponga el tiempo otra vez. Escuche Sí. la pregunta, que no la responde. Miquea. Escuche. Ok. Miquea, si usted... Y que la responda y después argumente. Tranquilo. Perfecto. Te estoy respondiendo. Respóndame mi pregunta. Yo te estoy respondiendo. Moderadora, sea parcial. Miquea, si es que... Vaya, mire, el hermano le está contestando. Si usted interrumpe, se le... Permítame. Contestado. No. La pregunta es la siguiente. Moderadora, escúcheme la pregunta. No, él no ha contestado. Escuche la pregunta, moderadora. No sea parcial. La pregunta es la siguiente. Conteste sí o no. No, si usted sigue así interrumpiendo, no se puede seguir la plática, Miquea, porque no le conviene a usted que interrumpa el tiempo. No le conviene porque el hermano Páramo va a volver a refutarlo. Tiene que contestar mi pregunta. Es que tiene que poner atención, Miquea. Miquea, ponga atención. No se parcialice. Oiga mi pregunta, la formulo otra vez, que conteste sí o no y que después mi pregunta. Aquí hay que contestar la pregunta, él mismo lo dijo al principio. Hermano Páramo, con Miquea no se va a poder platicar porque él no pone atención, no está atento y no le gustan las preguntas. A él no le gustan las preguntas. Aquí hay que contestar preguntas. Cualquier pregunta o respuesta que le dé el hermano, a usted no le gusta, Miquea.
sea imparcial. Escúcheme, la pregunta se la formulo una vez más para que me contesten. Páramo, según Hechos 8, vemos un episodio donde un ángel del Señor envía a Felipe a predicarle a un eunuco. Dice que le predicó, partiendo de esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús, dice. Y dice que ese eunuco se convirtió al Señor, fue bautizado. Le pregunto, Páramo, conteste la pregunta sí o no y luego argumente. Eso es lo que tienen que saber, Darling. ¿Cómo es una pregunta? ¿Cómo se contesta una pregunta? Cállese, Miquea, guarde silencio ya. Vaya, ya le dimos la... Escuche la pregunta. Escuche la pregunta. Escuche. A ver. Sí o no y argumente. Ya le escuchamos, Miquea. Ya le escuchamos. Sí, tranquilo. Silencio. Señora, silencio. No, es que usted tiene que guardar silencio, Miquea, porque mucho interrumpe. Déjeme hablar para que me conteste. Déjeme hablar para que me conteste. Tranquilo, a ver. No se parcialice. Déjeme Tranquilo, tranquilo. Te estás quemando tú solo. Tranquilo. No, se está quemando usted que no contesta la pregunta. Espérame, tranquilo, mira. Conteste la pregunta. Contésteme la pregunta. Te estás quemando bien feo, Moderadora, me callo para que me dé la oportunidad de formular la pregunta. Pero, sí, por favor, cállese. No me responda la pregunta. Me callo. Ok, gracias, Miquea, por guardar silencio. Si usted sigue interrumpiendo, el tiempo se le devuelve al hermano Páramo y creo que eso no le conviene a usted. Sí, pero entonces, la pregunta. Oiga, ahorita, que conteste la pregunta, que diga sí o no y que argumente, porque así se contesta. Es que ponga atención, sí le va a contestar, pero ponga atención, vuelve la pregunta, hermano Páramo, y vuelve su tiempo. A ver, otra vez, antes que me la formule, yo te pongo el tiempo. A ver, formúlamela, pero piensa lo que estás diciendo. Ok, no, señora Dali, no me pare, no me limite, déjeme hablar. La pregunta es la siguiente. La pregunta es esta. Según lo que nos revela el hermano Lucas en Hechos 8, nos presenta un episodio de Felipe y un eunuco, donde Felipe le predica el evangelio al eunuco, y el eunuco se convierte, acepta el mensaje, se convierte y es bautizado. Mi pregunta es la siguiente: ¿recibió el eunuco a Cristo, sí o no? ¿Y qué apóstol recibió para poder recibir a Cristo? Permítanme, me está presentando aquí el rompecabezas acá. Déjenme resolverlo. Un momentito. ¿Ya? Ok, lo resolví. Necesito respuesta, sí o no, y argumenten. Ya, Miquea, ahorita. ¿El eunuco sí o no? ¿Y qué apóstol recibió para poder recibir a Cristo? Adelante. Ya, ok. Ya, tranquilito, respira. Huele la flor, sopla la vela. Ahí está. Ok, póngame 3 minutitos. Bueno, vamos aquí a responderle a nuestro amigo. La respuesta que yo te doy, la aceptas o no la aceptas, es asunto tuyo. No es problema mío. Yo respondo como yo, mi creencia mía, yo respondo. Si no te gusta, es asunto tuyo, no me culpes a mí. Ok, bueno, aquí tenemos en la escritura algo que quedó establecido por el mismo Cristo. Mateo 10:40. Responda la pregunta, no responda la pregunta, señor. No. Responda mi pregunta, sí o no. Y si Miquea, no, por favor, okay. guarde compostura, señor. Primero sí o el no. Ok. Primero sí o no. Ok, ya entendí. Ok, déme el tiempecito. O no. Adelante. Ok, muy bien. La respuesta es sí. Esa es mi primera respuesta, sí. ¿Ok? Ya te recibió. Permíteme, no me interrumpas. Permíteme. Ya dije que sí, regréseme mi tiempo. Tranquilo, calmadito. ¿Qué apóstol recibió para recibir a Cristo? Porque te falta todavía. Tranquilo. ¿Qué apóstol recibió para recibir a Cristo? Te falta esa. Esa es otra pregunta. No me hagas todas 2-3 preguntas. No, me hiciste una pregunta. Nomás con esa ya. Permíteme tantito. Me hiciste una pregunta. Yo te respondí sí. Ok. Póngame
Ok, ahí está. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque quedó instituido por Cristo mismo de que al que él escucha, a un enviado lo escucha, a Cristo escucha. Y quedó establecido así. El apóstol habla por Cristo y el que oye un apóstol oye a Cristo. Eso quedó establecido en la iglesia. Obviamente también de esa manera los apóstoles anuncian el evangelio a los hermanos. Los hermanos llevan el evangelio, pero también cuando una persona oye, están oyendo a Cristo y están oyendo a los apóstoles, porque Cristo y sus apóstoles están presentes en el evangelio de Cristo. Por eso dice el texto así: cuando Felipe le habla al eunuco, obviamente lo que predicaba el eunuco, lo que predicaba Felipe no era de él, era de los apóstoles, amigo. Es lo que tú no llegas a entender. Era de los apóstoles, le pertenecía a los apóstoles. Él, como yo te estoy diciendo aquí, los apóstoles eran ministros de la palabra. Ya te lo dije desde un principio, ahí mismo en Hechos capítulo 6, el verso, te lo doy nuevamente para que lo apuntes. Mira, apúntalo. Dice, el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Felipe le anunció lo que escuchó del ministerio de la palabra que pertenece a los apóstoles. Por lo tanto, el eunuco lo que recibió fue el evangelio de los apóstoles, del ministerio de la palabra. A menos que tú me digas que el eunuco jamás supo de ningún apóstol. Fíjese nada más la ironía, ¿no? El eunuco se fue para su tierra y jamás se enteró que había ningún apóstol sobre la faz de la tierra. Toda la iglesia perseveró en la doctrina de los apóstoles, menos el eunuco. Vean nada más si no es una locura. Prepárate porque ahorita te voy a preguntar eso. Te voy a preguntar si el eunuco perseveró en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué te parece? Ahorita te lo voy a preguntar. Adelante, hermana. Ya con eso me quedo. Yo le pago, hermano. Ok, Miquea, viene su refutación. 3 minutos. Sí, bueno, pues miren los malabares del señor Páramo, cosas que él no va a poder sustentar a la luz de la Sagrada Escritura. Él dice que cuando tú oyes a un discípulo que predica el evangelio de un apóstol, se recibe a Cristo. Es un concepto de él, pero ahí va a haber una pregunta que yo le voy a hacer a él, que va a tener que responderme. Él dice que de quién era lo que Felipe predicaba. Yo le voy a decir de quién era. Yo le voy a leer qué fue lo que Felipe le predicó. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ah, caray, dice que le anunció el evangelio de los apóstoles. No, le anunció el evangelio de Jesús. Mi amigo Páramo. Ah, que de quién Felipe aprendió el evangelio. Usted aquí no puede decirme a mí, usted aquí no puede asegurarme que Felipe aprendió el evangelio de los apóstoles. No va a poder demostrármelo, porque Felipe sí lo pudo aprender el evangelio de los apóstoles, como pudo aprenderlo directamente de Jesús. Así que usted eso no va a poder demostrarlo aquí. Ríase como usted quiera, pero le voy a pedir un texto donde usted me demuestre que Felipe recibió el evangelio de Jesús. Ah, que porque Felipe perseveraba en la doctrina de los apóstoles. El mismo Páramo, que lo he escuchado hablando de diferencia entre doctrina y apóstoles, hay que tener cuidado con eso. Existe una diferencia entre lo que es el mensaje del evangelio y la doctrina, aunque guardan relación. Así que no me esté confundiendo doctrina con evangelio, porque usted mismo ha dado estudios diciendo que son cosas diferentes. Entonces, mi hermanito Páramo, en la próxima pregunta, usted tendrá que demostrarme a mí que a los apóstoles, el concepto de recibir un apóstol es a través de un mensajero, de un apóstol, o de que un discípulo predique el evangelio. Que así se recibe a un apóstol. Ahí va a ser mi próxima pregunta. Usted tendrá que demostrarme por la Biblia, ¿dónde la Biblia establece ese concepto? Porque usted dice que se escucha, se recibe un apóstol
escuchando el evangelio a través de un discípulo. Va a tener que sustentarme ese concepto en la Sagrada Escritura y prepárese para que me lo demuestre. ¿De acuerdo? Entonces, Páramo, usted esa premisa no la puede sustentar acá, porque usted tiene que aquí demostrarme, ahora, aclararme cuál es el concepto de recibir un apóstol, porque la verdad que ahora no lo entiendo. ¿Cuál es el concepto? Porque usted me está citando a Mateo 10:40, y en Mateo 10:40 lo que vemos es una recepción de forma, Tiempo. de carácter presencial. Tiempo, Miquea. Ok. Gracias, Miquea. Hermano Páramo, viene su segunda pregunta. Miquea, Perfecto. Miquea, por favor, ponga mucha atención a la pregunta para que no se vaya a formar otra vez que interrumpa, ¿ok? Adelante, hermano Páramo. Las preguntas son del tema de la predicación por medio se recibe a Cristo. Eso es el tema. Recibir a Cristo, la predicación. ¿Ya está de acuerdo él? Que de esa forma es. Bueno, yo le quiero preguntar. Y por eso, por la predicación. No me interrumpas. No me interrumpas. Ahí va la preguntita. Ahí va la pregunta. Mi pregunta está basada en Gálatas, capítulo 1. Dice el verso 15 y 16. Pon mucha atención. Abre tu Biblia para que lo tengas ahí. Vete a Gálatas, capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Ahí va la pregunta. Y voy a leer el texto para formular la pregunta. Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, vamos a omitir lo que dice del 15, nomás vamos a buscar. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Obviamente los apóstoles cuando predicaban, la gente recibía a Jesucristo por su predicación. Exacto, ahí estamos claros. Aquí la pregunta que yo te hago es esta. ¿Quién en tu iglesia recibió a Jesucristo por revelación para predicarlo a los gentiles? ¿Entendió, Miqueas? ¿Quién Miqueas? en mi iglesia recibió a Jesucristo por revelación? ¿Quién en tu iglesia Sí, recibió a entendió. Jesucristo por revelación como le sucedió al apóstol Pablo para predicarlo a los gentiles? Ok, la entendí. Ok, viene su tiempo, Miquea. Ahorita, permítame. Adelante, Miquea, 3 minutos. Ok, pero mira, qué fácil. No, en mi iglesia nadie recibió la revelación del Evangelio para predicarlo a los gentiles. Nadie la recibió. ¿Por qué? Porque él está leyendo que Pablo fue quien la recibió para predicarlo a los gentiles. ¿Cómo voy a decir que en mi iglesia alguien recibió la revelación? No, nadie ha recibido revelación en mi iglesia. El Evangelio que se predica en mi iglesia es el que le fue revelado al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, ese es el Evangelio. Y Pablo dice que a él se reveló. Por lo tanto, es Pablo quien lo dice, que a él se le reveló. Pero esto no da pie para pensar, para que Páramo piense que también esto puede aplicar a unos apóstoles contemporáneos. Si es así, yo también puedo aplicarlo a mí. Que porque Pablo dice que algunos reveló el Evangelio para predicar a los gentiles, yo también puedo citarlo y decir, a mí se me reveló el Evangelio. Entonces, es una preguntita que yo creo como que no viene al caso. Que si a quién se le reveló el Evangelio en mi iglesia, no, a nadie, porque el Evangelio está revelado. El Evangelio se le reveló a Pablo, él lo dice ahí. Pero cuando agrada a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles. A Pablo fue que se le reveló. ¿Cómo se le va a revelar en mi iglesia? Ya el Evangelio está revelado. Se le reveló a un apóstol llamado Pablo, mi amigo. Adelante con su reputación, pero no sé qué va a refutar. Ahí se queda, Miqueas. Claro, 1 minuto y medio. Ok. Ahí está, pónganme ustedes minutotes porque esto para mí es solo molido. Vean ustedes precisamente este pobre amigo. Ay, se me está yendo aquí el internet.
Permítame. Aguántame un poquito. Ahí está, perdón, Ahí está. Válgame el tiempo, es que andaba aquí fallando una cosita. Ok. Adelante. Perfecto, vean ustedes cómo este pobre amigo, a mí me da un poquito de pena porque él dice, no, a nosotros no nos pasa eso que pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, sí, Jesucristo tuvo que manifestarse personalmente en alguien para predicarlo entre los gentiles, para que lleve su nombre ante los gentiles. Pero dice, pero en mi iglesia no pasa eso, porque pues en mi iglesia no ha pasado nada de eso. En mi iglesia nomás tomamos la escritura y ahí vemos que hay que predicar, nosotros nos lanzamos a predicar sin que nadie nos envíe. Así exactamente como lo dice Jeremías 23. ¿A ti quién te mandó? Tú fuiste sin que nadie te mandara. Te está pasando, Miqueas, precisamente lo que decimos ahí, cuando dice, en tu nombre anunciamos. Fíjate, nuevamente te lo voy a leer, nuevamente, para que lo tengas bien presentito, amigo. Mira, Mateo 7:22, te lo voy a volver a leer, pon mucha atención. Señor, en tu nombre no anunciamos, no predicamos en tu nombre, te dimos a conocer, Señor. ¿Y qué les dirá el Señor? No, yo ni te conozco. Oye, entonces, si ya está todo revelado, entonces, ¿por qué Jesucristo niega a aquellos predicadores su trabajo de predicación? ¿Por qué se los niega? ¿Por qué Jesucristo no avala esa predicación de esos hombres? Pues porque nadie los envió, amigo. Pero es que lo hicieron en su nombre. Oye, ¿y cómo aprendieron el nombre de Jesucristo? ¿Quién se lo reveló? Ah, no, nadie se lo reveló, es que lo leyeron en las escrituras, tomaron el nombre de las escrituras, como aquí dice Jesucristo, de ahí lo tomaron. Por eso todo lo que hacían, como tú, como en tu iglesia, todo lo hacen porque aquí aparece el nombre de Cristo, y en tu nombre, Señor, hacemos esto, y en tu nombre, Señor, hacemos aquello. ¿Y qué le dice el Señor? Ah, no, si está escrito mi nombre ahí, entonces todo está válido. Todo está válido. Si tomaron mi nombre de la escritura, entonces yo lo apruebo todo. No, el mismo Cristo lo dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo predicaron, Miqueas. En el nombre de Jesucristo anunciaron. En el nombre de Jesucristo dieron a dar a conocer una doctrina, una enseñanza, un evangelio. ¿Pero qué evangelio dieron a conocer? ¿El verdadero? ¿Qué doctrina dieron a conocer? ¿La verdadera? No, porque Jesucristo dice, yo no los conozco. Un falso predicador no puede llevar el nombre de Cristo. Podrá llevar la escritura, sí, pero mi hijo, hasta Satanás sabe la escritura. A menos que tú me digas, te voy a hacer esta pregunta. Oye, ¿Satanás también puede dar a conocer a Jesucristo? Ponle atención. Adelante. Ok, Dios le pague. Esa es mi segunda pregunta, ¿verdad? ¿Esta fue mi segunda pregunta? Va con viene la segunda pregunta de Miqueas. Es la segunda de Miqueas. Adelante, Miqueas. Sí. Adelante, Bueno, Miqueas. Ahí va, Páramo. Dado que tú sigue alegando que hay que recibir un apóstol para poder recibir a Cristo. Ok, ya admitiste que el eunuco recibió a Cristo. Ok, ahora te pregunto. Claro, déjame hablar. La pregunta va ahora. Déjame. Ya admitiste que sí, el eunuco recibió a Cristo. Ahora te pregunto, dime a qué apóstol recibió a Cristo. Adelante. Esa es la pregunta, Miqueas. Esa es la pregunta. ¿Entendió, hermano Páramo? Claro que sí. Ok. Sus 3 minutos, hermano. Muy bien. Bueno, ¿qué apóstol recibió? No recibió a la persona. No recibió a una persona, recibió el ministerio apostólico, porque en la doctrina que predica Felipe estaba el ministerio apostólico, ya que el ministerio apostólico es el dueño del evangelio, como dice el apóstol Pablo, conforme a mi evangelio. El evangelio les pertenece a los apóstoles, la doctrina les pertenece a los apóstoles, de ellos, puesto que Cristo se las dio. Mira, la iglesia, dice la escritura, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Oye, pero que no es de Cristo la doctrina. A ver, no, Páramo, estás bien mal. La doctrina es de Cristo. Pero la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Oye, ¿son dos doctrinas diferentes? ¿Son dos enseñanzas diferentes?
Oye, la doctrina de Cristo es la doctrina de los apóstoles. Oye, el evangelio de Cristo es el evangelio de los apóstoles también, ¿o no es el evangelio de ellos? ¿Qué recibió el apóstol, el eunuco? Ah, es que el eunuco, fíjense nada más la idea, ¿no? Fíjense la idea de estos pobres amigos. Resulta que el eunuco jamás supo que hubo apóstoles. Nunca se enteró el eunuco. Jamás se dio por enterado de que había apóstoles. Él solamente recibió a Cristo sin recibir a ningún apóstol ni nada. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, excepto el eunuco. El eunuco nunca perseveró en la doctrina de los apóstoles. Oye, entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? La doctrina que le predica, el evangelio que le predica Felipe, ¿lo recibió directamente de Cristo o de los apóstoles? ¿De quién recibió la enseñanza Felipe, Miqueas? ¿De quién recibió el evangelio? ¿Qué le predicó el eunuco? ¿Un evangelio aprendido de dónde? ¿Un evangelio aprendido de quién? De los dueños del evangelio, que en este tiempo y en la tierra son sus apóstoles. Conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo, 3 veces lo dice en Romanos, conforme a mi evangelio. Oye, ¿el evangelio es del apóstol Pablo o de Jesucristo o de Dios? ¿De quién de los tres es el evangelio? Porque hay textos que dicen que el evangelio es de Dios, pero hay otros textos que dicen que el evangelio es de Cristo, pero hay otros textos que dicen que es del evangelio del apóstol Pablo. Oye, yo te preguntaría, ¿de quién es el evangelio que aprendió el eunuco? Con eso queda respondida la pregunta de nuestro amigo. Adelante, Miki. Ok, Dios le pague. Miki, sus 3 minutos de refutación. ¿Está listo? Ok, sí. Juegan los malabares argumentales del señor Páramo. Ahora dice, no, Felipe recibió el ministerio apostólico, pero lo que ellos plantean es que hay que recibir un apóstol para poder recibir a Cristo. No, Felipe no recibió a un apóstol en físico, recibió el ministerio apostólico. Eso no es lo que ellos plantean. Además, lo que ellos citan de Mateo 10:40, el concepto que aparece en Mateo 10:40 es recibir a los apóstoles y a los 70 de forma presencial. Eso es lo que dice ahí. Cuando vayan, entren a una casa, a cualquier ciudad o una casa que los reciban, y si no los recibieren, está hablando de una recepción presencial, no a través de un discípulo que fue y predicó. No, señor, por favor, Paramito, por favor, esos malabares, tú no vas a poder haciendo malabares argumentales. No, Felipe recibió, el eunuco recibió el ministerio apostólico, porque el evangelio que recibió fue de los apóstoles. Y vuelve a querer mezclar doctrina con evangelio. Y él sabe bien que doctrina y evangelio no es lo mismo, que se vuelvan en relación, pero no es lo mismo doctrina y evangelio. Pero él quiere confundir aquí, o sea, quiere hacer un enredo para confundir las cosas. No es lo mismo evangelio que doctrina. Oh, sí, el eunuco recibió el ministerio apostólico. Ahora, mi pregunta va a ser la siguiente, no se la voy a decir, pero la tengo sobre esto mismo. ¿De quién Felipe aprendió el evangelio? ¿De quién lo aprendió? Tú vas a tener que demostrarme aquí que Felipe escuchó el evangelio de los apóstoles y no me siga confundiendo doctrina con evangelio. No me hable de doctrina, háblame de evangelio. El anuncio del evangelio es una cosa y la doctrina es otra cosa, y eso ustedes tienen viendo así, ustedes saben. Entonces, háblame del evangelio, del anuncio del evangelio. Creo que le salió bueno, ok. Háblame aquí del anuncio del evangelio, no de doctrina. Felipe no recibió a ningún ministerio apostólico, no recibió a ningún apóstol. Felipe recibió el mensaje del evangelio a través de Felipe, que no era apóstol, mi amigo. Así que estos malabares argumentales aquí no van, mi amigo. Invéntese otra, por favor. Tráigame argumentitos más sólidos, mi amigo, para que pueda sustentar su premisa de que hay que recibir un apóstol, porque eso es lo que dicen, hay que recibir un apóstol, no el ministerio apostólico, hay que recibir un apóstol para poder recibir a Cristo. Ya la está cambiando, recibió el ministerio apostólico, pobrecito, está frito Páramo aquí, no va a poder.
mi amigo. Tiempo, Su tiempo. pregunta no se la puede sostener. Adelante. Gracias, Miquea. Hermano Páramo, su tercera pregunta, hermano. Adelante. La tercera pregunta es esta. Aquí va. Pon atención, pon mucha atención, Miqueas, para que respondas esta preguntita, pero pon mucha atención. La pregunta es cerrada. A ver. Felipe le predica el evangelio al eunuco, ¿verdad? Lo dice ahí en Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante. Felipe le predica el evangelio al eunuco. Aquí la pregunta es esta. Felipe aprendió el evangelio, 1, directamente de Cristo, 2, directamente de Dios, 3, del ministerio apostólico. Respóndeme primero de quién recibió aprendió el evangelio el Felipe en estas 3 preguntas y después me das la respuesta. ¿Listo, Miquea? Ok. Pues mira, no te puedo yo afirmar de quién lo aprendió porque la Biblia no lo registra. Y tú tampoco puedes demostrarme que Felipe lo aprendió de los apóstoles. Esa es mi respuesta. Y prepárate para la mía. Esa es mi respuesta. La Biblia no registra de quién lo aprendió. Adelante. Entonces no lo aprendió de ninguna de las 3 opciones, ¿verdad? Viene su respuesta. Usted escucha mi respuesta, darling, escucha mi respuesta. Sí. No Sí. puedo decirle yo, no puedo afirmar yo de quién lo aprendió, porque la Biblia no registra de quién lo aprendió. Por eso. Ok. Vienen sus 3 minutos de respuesta, Miquea. Adelante. No, pues esa es mi respuesta. Mi respuesta es que no puedo afirmar de quién lo aprendió, porque la Biblia no registra de quién Felipe escuchó el evangelio. Porque muchos escucharon el evangelio directamente de Jesús. Escucharon el mensaje directo de Jesús. Le fue revelado el evangelio directo de Jesús, directo, no solamente a los apóstoles, sino un gran número que recibió directamente el evangelio de Jesús. Felipe pudo haber estado en ese grupo, pero pudo haberlo aprendido, escucharlo de los apóstoles. Pudo haberlo aprendido de discípulos de los apóstoles, o sea, que escucharon el evangelio de los apóstoles. También es una posibilidad que puede ser. Más yo no puedo afirmar ni que Felipe lo recibió directo de Jesús, ni que lo recibió directo de los apóstoles, ni que lo recibió directo de un discípulo de los apóstoles, porque la Biblia no lo registra. Esa es mi respuesta. Adelante. 1 minuto con 6 segundos se quedó, Miquea. Hermano, Sí. paramos sus 3 minutos de refutación. Perfecto. Mira nada más, o sea que nuestro pobre amigo no sabe de quién recibe, quién sabe de dónde lo habrá aprendido, quién sabe, pero pues de alguien lo habrá aprendido, pero para saber quién fue, es algo que da un poquito de pena a nuestro amigo. La verdad, Miki, no puedes decir tantas y tan seguido. Por favor, mira, te voy a dar un texto, pon mucha atención. ¿Quién recibe el evangelio? Mira, dice aquí, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. El apóstol Pablo, en su nivel de apóstol, aprende y recibe el evangelio directamente de Cristo. Obviamente Felipe no es apóstol. Obviamente Felipe no está a la altura del apóstol Pablo. Por lo tanto, Felipe no lo recibió de Cristo, no lo recibió de Dios, lo tuvo que haber recibido de un hombre. A diferencia de lo que tú estás diciendo que tú no sabes, nos pasa a ver, sepa el bendito de dónde habrá Felipe, pues quién, oye, ¿tú de dónde habrá aprendido Felipe el evangelio? Porque pues que yo recuerde, pues ahí, ¿quién sabe? No, amigo, por Dios, por Dios. El mismo apóstol Pablo te está diciendo, ¿de dónde se aprende el evangelio? Ya sea directamente de Cristo o que alguien te lo predique, que alguien te lo anuncie. Obviamente Felipe no lo recibió directamente de Cristo. Obviamente el evangelio no lo recibió directamente de Dios. Lo recibió y lo aprendió de los apóstoles. Porque la iglesia perseveraba. Tú dices que el evangelio no es no es la doctrina. Bueno, yo a mí me gustaría que me dijeras el texto donde un apóstol hiciera diferencia entre evangelio y doctrina. Sí, uno es el evangelio y es totalmente diferente a la doctrina.
para mí me gustaría que tú me dijeras en dónde está este texto que hace esa separación contundente, que nada tiene que ver el evangelio con la doctrina y nada tiene que ver la doctrina con el evangelio, porque la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Entonces, si la iglesia era enseñada por los apóstoles, si la iglesia si los apóstoles enseñaron a la iglesia el evangelio, aprendieron de los apóstoles, tanto Felipe se le ha predicado el evangelio, porque ¿de dónde lo había aprendido? ¿De dónde aprendió Felipe el evangelio? Pues de los apóstoles, amigo. De ellos lo recibió, porque aquí te lo estoy dando yo los textos, aquí te estoy comprobando con las escrituras. Los apóstoles fueron los instituidos por Cristo. De hecho, imagínate nada más, el mismo Jesucristo a ellos los faculta con el evangelio, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Por qué a ellos les da el evangelio? A ver, ¿por qué a ellos les da el evangelio? Tiempo, hermano. Dios le pague. Miquea, viene su tercera pregunta, Miquea. ¿Está listo? Adelante. Ok, mi pregunta sigue en el mismo tenor. Mi estimado Páramo, por casualidad hubo un gran número que recibió el evangelio, escuchó el evangelio directamente de Jesús, sí o no, y argumente. ¿Me escuchó la pregunta, Darling Páramo? Otra vez, repítelo. Repítalo, Miquea. ¿Escuchó el evangelio un gran número directo de Jesús o solamente los apóstoles escucharon el evangelio de Jesús? ¿O un gran número que lo recibió directo de Jesús, sí o no? ¿Aprendió el evangelio de Jesús directo de Jesús, sí o no? ¿Entendió, hermano? Sí, ok, permíteme un tantito. Ok. Perfecto, adelante. Adelante. Responda primero sí o no y argumente, mi amigo. Ok. Sí, hubo gente que escuchó el evangelio, mucha gente, no solamente discípulos, mucha gente escuchó el evangelio, mucha gente. Pero eso no quiere decir que estaban autorizados para predicar el evangelio, porque el evangelio fue única y exclusivamente dado a sus apóstoles, porque los apóstoles estaban facultados para predicar. Ahora, el evangelio no nomás era escuchar una sola prédica del Señor Jesucristo. El evangelio no nomás consistía en que una vez escuché el evangelio. Bueno, mucha gente escuchaba la predicación de Jesucristo, escuchaban la predicación de los apóstoles, pero eso no significa que el evangelio consistía nada más de escuchar una sola vez. El evangelio no consiste nada más en una sola cosa. Mira, y te voy a dar el texto para que apúntalo ahí. Y por todo el mundo les dice el Señor Jesucristo, Mateo 28:19. Y hacer discípulos. El evangelio consiste en hacer discípulos. Nada más los apóstoles hacían discípulos. Por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí con esto te estoy demostrando que el Señor Jesucristo solamente a sus apóstoles les dio la facultad de predicar el evangelio. Nuevamente, ¿quieres que te repita? Mateo 7:21. Señor, en tu nombre anunciamos. ¿Qué anunciaban en tu nombre? ¿El evangelio? Oye, esas personas que dice ahí, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre anunciamos. Oye, ¿también anunciaron el evangelio esa gente? ¿También anunciaron el evangelio? Amigo, por favor. ¿Y qué les dirá el Señor? No, dice, nunca os conocí. Pero hay algunos que, dice, anuncian otro evangelio. Fíjate, el mismo apóstol Pablo en Gálatas dice que hay quien anuncia otro evangelio diferente. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Hay nada más uno. Hay uno predicado por los apóstoles. El que no es de los apóstoles es un evangelio anatema. ¿Por qué es anatema? Porque Jesucristo jamás los envió a predicar.
Por eso no se puede recibir a Jesucristo predicando un evangelio anatema. No se puede recibir a Jesucristo con un predicador falso, con un falso profeta. Y eso, amigo, te lo estoy dejando clarísimo. Adelante, hermana. Yo creo que con esto ya le respondí a Miqueas. Yo le pagué, Miqueas, sus 3 minutos de refutación. ¿Listo? Bueno, señores. Sí, bueno, señores. Vea todo el cortinaje de humo que levanta Páramo y argumentos que nada tienen que ver. Argumentos que nada tienen que ver con el tema ni con lo que se está preguntando. Páramo, por favor. El señor Páramo admite que sí, que hubo un gran número que escuchó el evangelio directamente de Jesús y no lo puede negar. Él sabe que sí. Él sabe que sí, porque el día del Pentecostés había como 120 reunidos. Esos 120 recibieron el evangelio directamente de Jesús. Lo escucharon, les fue revelado el evangelio directo por Jesús. Eso lo escucharon por Jesús. Luego el apóstol Pablo dice que Jesús, después de su resurrección, se le aparece a más de 500 hermanos. Esos eran discípulos directos de Jesús, que escucharon el evangelio directo de Jesús. Páramo, no lo puede negar, que sí, hubo un gran número que recibió el evangelio directo de Jesús. Pero ¿qué pasa? Ahora, en mi próxima pregunta, Páramo va a tener que demostrarme, como él afirma, que Felipe recibió el evangelio directo de los apóstoles. Prepárenla, porque esa va a ser la siguiente pregunta, para que me dé un texto donde tú puedas, pues, sustentar tu afirmación de que Felipe sí oyó el evangelio directo de los apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces, Páramo, aquí el asunto es, pero solamente a los apóstoles se le dio la facultad de predicar. Ajá, ¿estás seguro? Y si a los apóstoles fueron los únicos que se les dio facultad de predicar, ¿por qué anda una iglesia por toda parte predicando el evangelio? ¿Por qué andan unos varones aquí de Sirene predicando el evangelio? Unos simples discípulos. ¿Por qué anda Felipe, uno que no era apóstol, predicando el evangelio por toda parte? Si solamente a los apóstoles se le dio la facultad de predicar el evangelio, según Páramo, él tendrá que responderme a mí esa pregunta. Así es que Páramo admite que sí, no lo puede negar que el evangelio fue escuchado por muchos discípulos directos de Jesús. No tuvieron que escucharlo de los apóstoles. Eso no se puede negar, Páramo, eso es irrefutable. Adelante, me quedo ahí. Gracias, Miqueas. Listo para su cuarta pregunta, hermano Páramo. Adelante. Muy bien, la pregunta es muy sencilla, Miqueas, sencillita. Permíteme tantito. La pregunta es muy sencilla, con mucha atención, ¿verdad? Muy bien. Déjate, la pongo aquí, permíteme tantito. Es que anda molestando aquí gente que quiere entrar, pero no los puedo dejar entrar. Y no son hermanos, es gente extraña, no son hermanos. A ver, muy bien. Permíteme tantito. La pregunta es esta, ahí te va, pon atención. ¿Te puede anunciar un evangelio diferente al que anunciaron los apóstoles? ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Esa es la pregunta? ¿Y en ese evangelio diferente se puede recibir a Cristo? Páramo, organiza bien tu pregunta. Dímelo otra vez, a ver. A ver, vamos a tomar el texto, te voy a dar el texto. Vamos a Gálatas capítulo 1. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Ok, según el texto de Gálatas 1, capítulo 8, el apóstol Pablo está diciendo que si alguien, ya sea él mismo o un ángel o otra persona, les predica otro evangelio del que ellos han anunciado, dice, él sea maldito. Entonces, según el texto, la pregunta es,
¿Se puede recibir a Jesucristo anunciando un evangelio diferente al que, el apóstol Pablo predicó? ¿Entendió, Miquel? Sencillita Claro la que sí. pregunta para que no te vengas a morir. Ok, 3 minutos, Miquel. Adelante. Páramo, organiza preguntitas mejores, como con más sentido, porque ¿cómo tú Sí. crees que yo te voy a responder que sí se puede recibir a Cristo predicando un evangelio diferente al evangelio de los apóstoles? Jamás, no se puede jamás recibir a Cristo predicando un evangelio diferente. Ya esa pregunta tú me hiciste tan parecida, igual. No, para recibir a Cristo hay que predicar el verdadero evangelio, el que le fue revelado a los apóstoles, el que le fue revelado a Pablo, ese evangelio. ¿Cómo va una persona a recibir a Cristo predicándole un evangelio diferente, un evangelio anatema? No, jamás, Páramo. Esa es tu preguntita. Tú sabes que no te voy a decir que sí. Claro que no. Adelante. Ahí se queda, Miquel. Ok. Sí, ya, sobre todo. 3 minutos, hermano Páramo. Muy bien, vamos entonces aquí a refutar a nuestro amigo Miqueas. Fíjense entonces, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio nada más, no hay otro evangelio. Ahora bien, resulta que nuestro amigo Miqueas trae un evangelio que no es bíblico. Bautizar en el nombre de la Trinidad. La Trinidad, mi amigo Miqueas, no forma parte del evangelio de Jesucristo, mi amigo. Tú estás bautizado en la Trinidad. Y ese bautismo, conforme al evangelio de Cristo, no existe en la Escritura. A mí me gustaría preguntarte así, oye, y cuando tu pastor te predicó el evangelio, te dijo, hay que bautizarse en el nombre, e invocó, ¿qué nombre invocó cuando te bautizaron? En la Trinidad. Oye, ¿y la Trinidad es el evangelio de Cristo? Por Dios, Miquea, por Dios. No puede ser. No, ahí está el evangelio anatema, ya que tú tienes un bautismo que no corresponde a la iglesia de Jesucristo. A ti te predican un evangelio anatema, porque no hay en la escritura un solo evangelio, no hay un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por Dios. Con esa, pues yo no sé ya si quieras seguir, Miqueas, porque la verdad, mira, ya con esto estamos dejando claro que tu evangelio es anatema. No, ningún apóstol de Jesucristo jamás bautizó. Bautícense en el nombre del Padre. Ah, Pablo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese evangelio, amigo, es un evangelio anatema. No pertenece a la iglesia de Cristo. Todos los bautismos que aparecen en la iglesia de Jesucristo se hacen en el nombre de Jesucristo. Por Dios santísimo. Con esto te dejo claro que tú predicas un evangelio anatema y que no te han dado a conocer a Jesucristo y no has recibido a Jesucristo. Adelante, con eso me quedo, hermana. Yo le pague. Miquel, su pregunta. Ok, Adelante. ok. Bueno, ahí vemos los comentarios a las audiencias comentando. Cuando no hay argumento, eso es lo que se hace, cambiar el tema. Aquí no se está hablando de la Trinidad, ni de que mi iglesia No. permite un sacro evangelio. No hay argumento. Tu pregunta, no, estamos hablando del evangelio, no, estamos hablando del evangelio. El evangelio no aparece en la Trinidad. Pero adelante tu pregunta, no argumentes, amigo. Échame la pregunta. Yo sí voy a hacer Adelante, Miquel. Dame la pregunta. Okay. Bueno, Páramo afirma que Felipe recibió el anuncio del evangelio directo de los apóstoles. Páramo, ¿puede darme un texto donde tú puedas sustentar esa afirmación? Donde tú puedes demostrarme que Felipe aprendió el evangelio de los apóstoles. Porque vemos, por ejemplo, lo que Pablo dice en Colosenses, que los colosenses aprendieron el evangelio por Epafras. Dice que lo aprendieron. El evangelio lo aprendieron por Epafras. Puede darme un texto donde tú puedas sustentar la afirmación de que Felipe aprendió el evangelio de los apóstoles. Adelante. Démelo para apuntarlo aquí. Déjeme buscarlo. Tengo la Biblia aquí.
Listo, avisa hermano cuando- Páramo. Perfecto. Bueno, aquí yo creo que nuestro amigo Miqueas no está carburando bien. Tienes que ponerte atención en lo que yo digo para que tengas bases. Yo te di el texto de Gálatas, capítulo 1, el verso 11. Ya está en la respuesta, hermano Páramo. Ya ¿Cómo? está contestando. Si ya le está contestando. Porfa, sí, póngame Ok. mis 3 minutos. Adelante. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí lo que estamos diciendo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay dos fuentes para predicar el evangelio. Solamente. O haberlo recibido de Jesucristo o ser enviado por los apóstoles a predicar. No hay dos formas de predicar el evangelio. Cuando el Señor Jesucristo se fue a los cielos, facultó a sus apóstoles, facultó a sus apóstoles a predicar el evangelio. Ahí a mí me gustaría preguntarle si ahí estaba Felipe también, porque mira lo que dice Marcos, el capítulo 16, verso 16. Vamos a leerlo rapidísimo. Vamos a ver si aparece Felipe ahí. Él dice aquí, y les dijo, también estaba Felipe ahí. Miqueas, también estaba Felipe allí. Pon atención, mira, Felipe estaba ahí con ellos. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Felipe estaba ahí. Felipe se encontraba ahí. Por eso Felipe recibió la orden directamente de Cristo para predicar el evangelio. No, amigo. Solamente los apóstoles recibieron la autoridad para predicar a Jesucristo. Felipe no la recibió de Jesucristo directamente para predicar el evangelio. Aunque hubo muchas personas que hayan escuchado a Jesucristo en su predicación, no por eso tenían la facultad de predicar el evangelio. Solamente sus apóstoles fueron facultados para predicar el evangelio. Llamó a los que él quiso, llamó a los 11. Mira, dice el 16, 14, antes del 15. Mira, te lo voy a leer desde el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos y a Felipe, también a Felipe estaba ahí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resultados. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. A ver, esa facultad la tenía Felipe. Ya te pusiste serio, empieza a reír tantito porque ya como que dije, ay, ya no me puedo reír. En la torre, te pregunto, Miqueas, ¿esa facultad la tenía Felipe de predicar el evangelio directamente por Cristo? ¿Quién lo facultó para predicar? Los apóstoles. Porque solamente esas dos fuentes hay, o directamente de Cristo o directamente de los apóstoles. Por su cuenta, Felipe no predicaba por su cuenta. Felipe estaba sujeto a la autoridad apostólica. Con eso, mijo, hasta serio te pusiste, hasta se te fue la risa. Adelante. Tiempo. Dios le pague. Miqueas, sus 3 minutos. Adelante. O sea, señores, la audiencia es testigo, sea usted el jurado. Vean cómo Páramo distorsiona una pregunta y contesta lo que no se le pregunta. Ven ahí, ustedes saben cuándo ocurre eso, cuando no hay argumento, cuando no se puede demostrar nada. Eso es lo que ocurre. Por casualidad ustedes me han visto preguntándole a Páramo que si Felipe tenía facultad de predicar, que si solo los apóstoles eran los únicos que tenían facultad de predicar. Yo he hecho esa pregunta aquí. Ustedes han escuchado que yo hice esa pregunta. ¿Cuándo yo he hablado de predicación aquí? ¿Cuándo yo he hablado de facultad de predicación? ¿Ustedes escucharon esa pregunta aquí? ¿Ustedes la escucharon? No, pero él está contestando algo que no se le preguntó. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay argumento, no hay respuesta. Mi pregunta fue la siguiente. Dado que usted afirma que Felipe escuchó el evangelio directamente de los apóstoles, ¿dónde puede demostrarme eso? Él sabe que eso no existe, que no hay poder. ¿A dónde se va? A Gálatas, que Pablo dijo, el evangelio no sabe por mí, no es por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Yo digo amén a eso. Pero le demostré y le admitió que un gran número de discípulos escucharon el evangelio directamente de Jesucristo.
¿Usted sabe cuándo ocurre esto? Que usted distorsiona una pregunta o una respuesta, o usted empieza a responder algo que nada tiene que ver, cuando no hay argumento, cuando no se puede sustentar una premisa. Eso se llama cortina de humo, argumentos distractores, porque algo tiene que decir, no puede quedar callado. No puede decir, no puedo demostrarte, por lo menos sea honesto y decir, no, yo, como yo te lo dije, no te puedo contestar porque la Biblia no registra de dónde Felipe perdió el Evangelio, no lo registra. Así debe ser tú honesto y decir, no hay un texto donde yo pueda mostrarte que Felipe aprendió el Evangelio de los apóstoles. No hay. Debe ser honesto, páramo, pero no ponerte a tirar maroma y pirueta. Que Felipe fue facultado para predicar, que no fue facultado. Yo he preguntado eso aquí. Yo estoy hablando de facultad de predicar. Yo estoy hablando de predicación. No. Yo te pedí el texto donde tú puedas sustentar tu afirmación de que Felipe aprendió el Evangelio de los apóstoles. Pero sea usted el jurado. Cuando no hay respuesta a todo lo que se hace. Ahorita estoy hablando de la Trinidad, que es mi iglesia, predico tu Evangelio. Aquí no está hablando de que... No, ando ocupado. Ando ocupado ahorita. Aquí no estoy hablando de que si mi iglesia predica un Evangelio anatema o que no predica. Este no es el tema, mi amigo. Por favor. Cuando se hace este tipo de aparataje, de piruetas, es porque no hay argumento, porque las premisas no se pueden sustentar. Pero algo hay que decirlo, porque cada callado. Tiempo, Miquel. No hay Tiempo. Okay. Bueno, pasamos a la pregunta número 5, hermano Páramo. Es su turno. Sí. Perfecto. Ok. Está una persona afuera, pero a ver, ahorita a ver si no me distraen. Ok, permítame tantito. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a preguntarle a nuestro amigo Miqueas. A ver. El evangelio que le predicó. Hay un mucho ruido ahí por ahí. El evangelio que le predicó. Permítame y déjame tomar el texto para basarnos en el texto. Está en Hechos, el capítulo 8. Estamos hablando de el eunuco, de Felipe. El evangelio que Felipe le predicó, ya que tú dices que el evangelio se puede encontrar en la escritura con una facilidad que no necesitamos que... La escritura da a conocer a Jesucristo, dices tú, ¿verdad? La escritura da a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Así lo has mencionado tú. La pregunta que yo te hago a ti, el evangelio que Felipe le predicó al eunuco, número 1, ¿lo conoció de labios de el enviado por Dios? 2, por la escritura. ¿Cómo conoció el evangelio el eunuco? ¿De labios del enviado de Dios o por leer la escritura? Ok. Respondo, Darling, respondo. Ok. Es muy fácil. Lo conoció por el mensaje de forma oral, por vía oral lo conoció. Así. Claro, de forma oral, porque esa era la forma de predicar el evangelio. El evangelio se predicaba, iba pasando, se iba aprendiendo, se iba transmitiendo de boca en boca. A eso se llama tradición oral. Eso es una preguntita que yo no le veo nada. Sí, lo aprendió de forma oral, predicado de forma oral por Felipe. Vamos a ver qué va a traer con eso, porque no le veo nada a eso. No le veo nada de importancia a eso. Ya, ahí me quedo. Ok. Pónganme ustedes minutitos, hermana. Bueno,
Qué bueno que nuestro amigo Miqueas reconoce que es de labios, porque se recibe a Jesucristo cuando se predica de labios de un enviado de Dios. Así es la forma en cómo se recibe a Jesucristo, no por leerlo, sino directamente por alguien enviado por Dios con autoridad para predicar. Perfecto, Miki, perfecto. Me lo acabas de dar el triunfo. Me acabas de dar el triunfo, mi amigo. Así es como se recibe a Jesucristo, escuchando al que Dios envía, como lo hizo el eunuco, porque el eunuco también tomó las escrituras, pero mira, resulta que todavía no estaban los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no estaban las cartas del apóstol Pablo ni del apóstol Pedro, ninguna de esas cartas estaba todavía, pero toma la escritura del Antiguo Testamento y empieza a anunciar el evangelio de labios. ¿Por qué? ¿Por qué de labios? A diferencia de ti, no es que basta con leer la escritura para conocer a Cristo. Pues entonces, si necesitas conocer a Cristo y está en las escrituras, pues no necesito quien me predique. ¿Para qué voy a ocupar quien me predique si aquí dice en la escritura? Me dice aquí Mateo habla de Jesucristo, Marcos habla de Jesucristo, Lucas habla de Jesucristo, Juan habla de Jesucristo, todas las cartas paulinas del apóstol Pedro, todas las cartas hablan de Cristo. Pues ¿para qué ya necesito entonces alguien que me predique de labios y me dé a conocer a Jesucristo para recibir a Jesucristo si yo lo puedo leer? Pero mira, nuestro amigo Miqueas en una sinceridad, en un arranque de sinceridad, dice, no, tiene que ser de labios y tiene que ser un enviado por Dios como lo fue Felipe, porque esa era la forma de recibir a Jesucristo, alguien enviado por Dios que te predique el evangelio. Y Dios envió a Felipe a predicar el evangelio del eunuco, aunque no fue la primera vez que Felipe lo hacía, ya Felipe ya lo predicaba también desde antes. No solamente Felipe, la iglesia, los apóstoles, obviamente todos bajo la dirección del ministerio apostólico daban a conocer a Jesucristo, que era la forma indicada de dar a conocer, como yo te lo acabo de leer allí en Primera de Timoteo, en Primera de Corintios, rapidísimo, mira lo que dice ahí, Primera de Corintios, antes que se me acabe el tiempecito, mira lo que dice rapidísimo, 1:21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es como Dios va a salvar a los creyentes, que alguien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La pregunta que no quisiste responder. Adelante, hermana.